Su Mundo TV. Bienvenidos a su programa, nuestro programa Su Mundo, canal 101 y 104 y 106. Perdón, óigame, pero yo estoy cambiando los números del canal. El canal 101 Su Mundo, el 1101 HD de Claro, así como los canales 46 de Wind Telecom. Otras cosas intrascendentes y importantes en el día de hoy, antes de iniciar nuestro programa, que es muy puntual y especial, que trataremos sobre la vivienda rural, la vivienda mínima, la vivienda progresiva, la vivienda que llaman popular. Es importante que en el día de hoy, luego del discurso, rendición de cuentas que hizo el señor presidente el 27 de febrero, pudiéramos contribuir y colaborar a aclarar a las instituciones que tienen que ver, que son competentes estos asuntos, particular el Ministerio de la Vivienda, Obras Públicas, los ayuntamientos a través de sus oficinas de planeamiento urbano. Nuestros compañeros Pedro Álvarez, Maridalia, Luis Humberto, aquí vamos a darle curso a esta trascendental entrevista. Pedro. Bien. El tema de la vivienda es un tema que tiene una gran importancia, porque de una u otra forma es algo que afecta a toda la población. Y se han vertido, el discurso del señor presidente de la República expresó en sus memorias del año pasado lo que había hecho el gobierno en esta materia. Y así que quisiéramos, si es posible, que nos mostraran, para presentarle a los amigos televidentes, dentro de algunos minutos, lo que el señor presidente dijo sobre la vivienda. En particular vamos a destacar que el honorable señor presidente entregó datos a la población sobre lo que había sido la vivienda o los planes de vivienda que se habían hecho durante su periodo de gobierno. Él no fue muy específico en el dato del año pasado. Él abarcó un periodo y comparó su periodo con igual periodo de la pasada administración, en donde exhibe diferentes logros. Dentro de los logros que él destaca es que se han beneficiado más de 112,000 dominicanos y dominicanas en los planes, y que de una u otra forma se habían beneficiado 40,000 familias. El dato del año pasado, él no nos lo dio con precisión, pero dijo que aproximadamente se realizaron 2.800 nuevas viviendas durante el periodo. Cuando nos vamos a la página del Ministerio de Vivienda y de Edificaciones, el dato que ellos ponen como nueva vivienda es bastante inferior, así que no tenemos 100% claridad sobre esta diferencia de número y por qué no presentó el número del año pasado, porque era precisamente la memoria del año pasado la que tenía que presentar. Y no solamente que sería oportuno, Pedro, que el señor presidente, las instituciones señalen cuáles han sido en las regiones o en los asentamientos urbanos o rurales que fueron beneficiados, o sea que hubiese un mapa de la distribución de esas viviendas. Bueno,
En el caso, más adelante vamos a mostrarte el mapa de cómo está el déficit en las provincias al último año que está publicado en el sistema dominicano en el sistema de estadísticas e indicadores que tiene el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. En el mapa vamos a ver cuáles son las áreas que tienen mayores dificultades en cuanto a déficit de vivienda y cuáles son las que están, vamos a decirlo así, un poquito más holgadas. Nos gustaría, si es posible, que se presentara, pero tienen las gráficas. No, ok. Bueno, vamos a decirlo de esta forma. Hay un déficit, existe un déficit habitacional en la República Dominicana de 396,000 viviendas. Existe un déficit de 396,000 viviendas en la parte cuantitativa y 371,000 en la parte cualitativa. ¿Qué quiere esto decir? Que 371,000 familias viven en viviendas con pobres condiciones, con muy pobres condiciones, y que existen que hacen falta 396,000 nuevas viviendas. O sea que es un problema bastante grave, de acuerdo a los datos del SIDON. Estamos circunscribiendo a esos datos al 2021. Entonces, siguiendo con este asunto, esto representa el déficit cuantitativo un 10.68%. Y esto afecta al 20%. Ambos elementos afectan al 20% de la población. ¿Qué quiere esto decir? Que muchas personas no tienen una vivienda digna para vivir y que le están faltando construir un 10% de las edificaciones. Entonces, fíjate, sería oportuno aprovechar ese punto que tú planteas. Cuando se habla del déficit de vivienda, hay que hablar también las viviendas que se están considerando adecuadas, cuáles son los parámetros, ya que los manuales de vivienda mínima de la vivienda rural, en que casualmente me tocó elaborar cuando era parte del equipo técnico de reglamentos y sistemas en los años 80, habíamos participado y elaborado directamente esos manuales de la vivienda mínima. Cuando una vivienda se le otorga a una familia y, por ejemplo, dicen es una vivienda de 60 metros cuadrados o 65, etcétera. 64 es el estándar que está construyendo actualmente el gobierno. Es oportuno señalar que dependiendo del número de familias, es que se puede catalogar si la vivienda realmente responde y está acondicionada para que se pueda satisfacer las necesidades del número de personas que la van a habitar. Por ejemplo, uno tiene en el manual, que los pueden chequear y revisar y entrar a la página del Ministerio de la Secretaría, hoy Ministerio de Obras Públicas, a lo que es la Dirección General de Reglamentos y Sistemas, van a ver cómo hay lo que se llaman las dimensiones, vamos a decir, mínimas, pero las mismas, las satisfactorias, las recomendadas, etcétera, dependiendo del número de personas. Pero no solamente eso, las viviendas tienen que estar acorde con su región, con las particularidades del clima, cómo le puede afectar los vientos, la iluminación, las colindancias entre las viviendas. Por cierto, el señor presidente inauguró un asentamiento urbano en el cual se pudo observar la deficiencia de la dimensión urbanística en cuanto a las aceras.
ya que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo unas aceras que cuando le ponen el poste de luz hay que irse a la calle. O sea que no se puede continuar el tránsito por la acera. Es lo mínimo, que todo eso, las oficinas de los ayuntamientos, planeamientos urbanos, deben de considerar que son las responsables, los ayuntamientos, de aprobar ese tipo de urbanizaciones deficientes totalmente. Asimismo, eso que llaman la vivienda progresiva dentro, que es importante que se diga, bueno, esta vivienda que en principio se la pueden entregar de 40, 60, 80 metros cuadrados, es que tengan la posibilidad de crecer acorde al número de habitantes que van a usufructuar esa vivienda. Asimismo, la ventilación, el tipo de ventilación necesaria mínima, garantizando con los huecos de ventanas y el tipo de ventana de celosía, cuando llueve, los transom, etcétera, que le garanticen una iluminación y ventilación adecuada, el cambio de aireación dependiendo del número de personas y las actividades que se realizan en la vivienda. Todo esto es muy oportuno que se observe y se diga. Maridalia. Sí, que de hecho en la ley que crea el Ministerio de la Vivienda hay siete criterios fundamentales para considerar lo que es una vivienda digna, en correspondencia con lo que usted acaba de decir. Una de ellas es la seguridad jurídica de la tenencia de la vivienda, que es un tema en República Dominicana, e inclusive no hay estadísticas que puedan decir cuáles de las personas que aseguran tener una casa propia tienen una seguridad jurídica, que de hecho es uno de los atributos o de las consideraciones que también tiene las Naciones Unidas para que una vivienda sea considerada como digna. El segundo criterio es la disponibilidad de servicios y materiales o acceso a servicios básicos como agua, electricidad, los gastos soportables también, que las personas tengan la capacidad, digamos, que de pagar esa vivienda, la habitabilidad, la asequibilidad, el lugar y la adecuación cultural, que es lo que usted acaba de explicar. A veces las personas están acostumbradas a un modo de vida que corresponde al lugar donde nacieron, a la forma en la que interactúan con sus vecinos. Y hay un tema muy importante también que le están dando mucha importancia en la comunidad internacional, que es el tema, por ejemplo, de acceso a parques, que las personas tengan espacio de esparcimiento en sus entornos, acceso a cancha para los jóvenes, para los niños. Y eso es importante porque a veces escuchamos decir se construyeron tantas viviendas, pero hay que ver las condiciones de la construcción de esas viviendas y si corresponde a ese tema de adecuación cultural y acceso a servicios básicos que muchas viviendas a veces no tienen. Tenemos viviendas que, por ejemplo, tienen acceso a agua, pero no dentro de la casa, a veces en el patio, y esa es una realidad que existe en República Dominicana y que se tiene que de una u otra manera resaltar. Y respecto a lo del déficit habitacional, es importante hacer la diferenciación entre déficit habitacional cualitativo y cuantitativo, porque el cualitativo son esas viviendas que tienen carencias con relación a la materialidad, al acceso a servicios básicos. Eso es una cosa, y la otra es construir esas viviendas nuevas para las familias que lo necesitan, como decía nuestro compañero Pedro Álvarez. Bien, me dicen que ya tenemos el fragmento del discurso que queríamos que vieran de un principio, que es el punto de partida, vamos a decirlo así, de nuestro análisis. Cuando puedan, por favor. Para mi gobierno, una vivienda digna es un objetivo necesario y fundamental si queremos conseguir un desarrollo justo en nuestro país. Por ello, en materia de vivienda, nuestro plan se sustenta en 3 pilares que cubren distintos nichos y necesidades. Dominicana se reconstruye, Mi Vivienda y Familia Feliz. En septiembre de 2020 dimos inicio al programa Dominicana se reconstruye, el mayor programa de mejoramiento de vivienda ejecutado en los últimos 20 años. Al cierre del 2022, más de 40.000 familias habían sido beneficiadas con el arreglo total o parcial de sus viviendas.
familias en estado de vulnerabilidad. Esto supone que solo en ese programa más de 112,000 dominicanos y dominicanas viven hoy de forma segura en sus hogares, lo que mejora ampliamente su calidad de vida. A través del otro programa, Mi Vivienda, hemos entregado ya 2.800 nuevas viviendas. Esto es, y queremos estadísticas, 3 veces lo construido en el mismo periodo de la gestión de gobierno anterior. Nosotros ya hemos entregado 1/3 del total comprometido y para este año 2023 se contempla la entrega de más de 5.500 nuevas viviendas en todo el país solo por el Plan Mi Vivienda. Y el Plan Nacional de Vivienda Familia Feliz es un plan innovador que ya es una realidad y un ícono en lo que respecta a los proyectos de soluciones habitacionales de bajo costo. Ya se han beneficiado 455 familias que hoy residen en sus propios hogares. Y en este año 2023 también contamos con 12 proyectos en proceso avanzado de construcción para entregar 4.784 viviendas. Familia Feliz es un proyecto que continúa y estamos trabajando en la permisología de 23 proyectos más que aportarán unas 6.431 viviendas. Por tanto, entre Mi Vivienda y Familia Feliz, ya hemos entregado 3.255 viviendas. Para que vean la magnitud de esto, entre 2012 y 2015, a través del INVI, se entregaron 805 viviendas. Y entre 2004 y 2007, se entregaron 272 viviendas. Ahí. Bien, como pudieron apreciar, el señor presidente se refiere a su periodo de gobierno, en donde él habla de la cantidad de viviendas, de 2.800 nuevas viviendas, y que se han beneficiado a 40.000 familias. Claro, las familias que se han beneficiado no es por la construcción de nuevas viviendas, sino por las mejoras, en la vivienda, que básicamente es la sustitución. Se ha cambiado el piso de tierra por piso de cemento. Y se ha reparado algunas viviendas, lógicamente, el techo, bajo una condición de inundación y esas cosas, los ciclones que han azotado en nuestro país. Ellos han acudido a esos grupos y han hecho mejoras de la vivienda. Pero en realidad el número del INVI del año pasado fueron 380 viviendas. Bueno, ahí hay una falta de coordinación interinstitucional para que las informaciones que están en la web, si se corresponden o no, están actualizadas, pero le corresponde al gobierno verificar eso mismo. Hay una parte importante que se debe considerar. Por ejemplo, esos asentamientos nuevos, urbanos, que se han hecho, o rurales, particularmente las urbanizaciones, deben de identificar y mostrar en su planificación si contemplan el porcentaje de área verde mínima, que debe de ser un 8%, el porcentaje de área para las escuelas particulares, tanto las escuelas primarias, las secundarias, dependiendo de las zonas, las áreas recreativas, deportivas, las áreas comerciales, que las urbanizaciones deben y están obligados los ayuntamientos a requerir para no dispersar la población en busca de esas facilidades necesarias para el desarrollo y la vida urbana. Importante señalar también que la vida urbana requiere de que se den todas las herramientas y equipamientos necesarios para que la población pueda usufructuar de las oportunidades que le ofrece el desarrollo urbanístico. Luis, ¿quieres intervenir? Sí, quisiera precisar los correctos y
planteamientos que hizo Maridalia Rodríguez sobre la vivienda, las viviendas en República Dominicana. Si fuéramos a formular un perfil, o sea, de las características promedio de la vivienda, de acuerdo a datos suministrados por la Oficina Nacional de Estadística, nosotros tenemos un muy serio problema, no ahora, sino que venimos arrastrando durante decenios, tal y como de una manera u otra lo ha expuesto el colega Luis Guzmán. O sea, no solamente a nivel urbano, sino a nivel rural. O sea, la vivienda hoy promedio, donde habitan las familias dominicanas, estamos con muy serios problemas. Y hasta ahora no ha habido una política, una estrategia de solución, independientemente de que muchas veces se han hecho muy buenos planes, pero no pasan de lo que es la planificación a una responsabilidad estatal, porque es estatal, no solamente el gobierno, claro, es el Congreso, y por qué no también el Poder Judicial, que permite una serie de barbaridades en términos de los alquileres. Bueno, entonces que quede claro ese primer punto. El otro punto es que nosotros en este programa de Geoeconomía planteamos algunas dificultades, algunos desafíos, es con el interés de contribuir a una búsqueda de solución. Nuestro interés no es hacer ninguna crítica o responsabilizar a nadie, sino exponer. ¿Para qué? Para que la teleaudiencia, la misma radioaudiencia, tenga informaciones que puedan valorar por sí mismas de las responsabilidades de nuestros mandatarios. Porque lo único que son mandatarios, no son representantes. Porque aquí hay un problema serio de que se cree que representantes a nivel gubernamental o a nivel de Congreso, pues sencillamente es el que tiene la autoridad. No. Tiene que cumplir de acuerdo a leyes, de acuerdo a regulaciones, convenios internacionales, y es ahí donde fallamos. Y eso se va a ver en el caso del perfil. Ni hablar del Poder Judicial, porque ellos mismos se nombran un poder en República Dominicana y nadie los elige. Nadie. Y de acuerdo a lo que es república, si nosotros somos una república declarada formalmente, todos los poderes deben de descansar en una decisión popular. No vamos a entrar en el debate. Bueno, ¿cuál es esa característica? Generalmente la vivienda se dice que son de bloque, hay un alto por ciento, 85%, pero con serios problemas de construcción, calidad del cemento, las varillas, por eso vamos a entrar posteriormente, filtraciones, o sea que no es el bloque como tal. Por otro lado, cuando hablamos de las condiciones, ¿verdad?, las características, las habitaciones, ¿cuáles habitaciones son todas las áreas? Estamos hablando dormitorio, sala, comedor, cocina. La inmensa mayoría nada más tiene entre 2 y 3 habitaciones. O sea, vuelvo a repetir, está la cocina, la sala, el comedor, todos los dormitorios. Tú te refieres, y excúsame Luis Humberto, el nivel de hacinamiento que puede haber en las viviendas, sí, el número de personas y el espacio de que dispone, la habitabilidad realmente está en deterioro. Claro. Correcta puntualización. Dentro de esas 2 o 3 habitaciones hay que considerar que tienen cocina propia, un 85%, o sea que la parte de los dormitorios es sumamente precaria. Por eso es que a veces la Oficina Nacional de Estadísticas, no estadística, porque estamos hablando de datos, estadística es la técnica, la disciplina que se encarga del estudio, hasta eso hay que corregirle a la Oficina Nacional de Estadísticas, no estadística. Bueno, entonces estamos hablando de un 56%. Si hablamos de tipo casas independientes, y eso para formulación de política es vital, aquí el 75% de las viviendas son independientes una de otra, no son apartamentos. Entonces eso lleva que tenemos que pensar seriamente
en los servicios, en una reformulación, porque si son independientes, porque si estas construcciones que se están dando últimamente, de 4 plantas, independientemente de la cantidad de habitaciones, pues pueden tener un servicio común en ciertos niveles, por ejemplo de agua, de electricidad, etc. En ese sentido, debemos de decir que los servicios sanitarios sí tenemos una alta proporción. Estamos hablando de 88% de la vivienda, pero son sanitarios que generalmente se caracterizan por fugas, con un consumo increíble de agua, cuando hay agua. Cuando hay agua. Porque si no hay que usar una cubeta, porque los sanitarios que se están comprando y se están utilizando en las actuales construcciones de vivienda son sanitarios muy precarios. El mismo, si las bombitas esas se dañan a menudo y no están bien habilitados para el uso humano. En letrinas tenemos todavía un 10% de las viviendas que nada más utilizan, su principal uso es la letrina. Y cuando hablamos de agua, de acueducto, para que ustedes vean la precariedad de esta vivienda, formalmente se ha dicho que el 54 viviendas de cada 100 se proveen de agua del acueducto. De pozo estamos hablando de más de un 20%. Entonces, estamos extrayendo agua de las capas freáticas de una manera inconmensurable, descomunal, que vamos a tener las consecuencias. Y en ese sentido debo decir que aquí las zonas más de mucho prestigio residencial, lo que están es bombeando las aguas servidas a las mismas capas freáticas y después se utilizan esa misma agua que ha sido resultado de los inodoros y de lavado y los fregaderos para bañarse. Yo no sé cómo aquí no estamos más enfermos de lo que estamos. No se me asuste, porque le estoy diciendo, esos son datos de la Oficina Nacional de Estadísticas que no son tomados muy en cuenta a la hora de definir concretamente el tipo de vivienda que tenemos. En el caso de GLP, sí hay una gran cantidad de dominicanos de viviendas, se utiliza, o sea, estamos hablando de alrededor de un 90%. Del carbón, eso ha venido disminuyendo, como sabemos, hasta un 4%, y con la leña. Y en el caso de los vehículos, entonces habría que precisar que dicen la vivienda que se tienen movilidad terrestre a través de carros. De motocicleta, un 36%. Fíjense que las motocicletas duplican. Estamos hablando de servicio de la vivienda. Entonces aquí lo que se hacen son políticas, se diseñan políticas, se hacen planes, se hacen programas, se crean instituciones para los carros, para los vehículos, pero no realmente para las motocicletas. Humberto, tú has señalado un punto que es trascendente y es oportuno señalar y hacer énfasis. Por ejemplo, la falta de coordinación interinstitucional con los asentamientos, tanto los existentes para las mejoras como para los nuevos, esos demandan que se reestructure el nivel y el tipo de vivienda que se está ofreciendo, porque estamos cayendo en los mismos problemas que arrastramos. La vivienda multifamiliar es necesaria. Por eso en los tiempos hasta de Balaguer se estaban construyendo. Ya esto de viviendas unifamiliares, lo que dispersa son los servicios, ocupación extensiva de terrenos, etcétera. Entonces, donde se construyen ahora 100, 200, 300 viviendas unifamiliares, usted puede construir 5 o 4 edificios multifamiliares y el resto del espacio dedicarlo a áreas verdes, a mejorar las áreas de oportunidades de recreación, mejores aceras, etcétera. Quiero presentarle unas gráficas que van a darle una idea de cuál es la dimensión del problema. Por ejemplo, en esta gráfica podemos ver cómo desde el 2002 hasta el 2021, o sea, aproximadamente en 20 años, cómo ha ido evolucionando el déficit habitacional. En total,
como podrán apreciar, hay un déficit de 767.000 viviendas, de las cuales 371.000 es en la parte cuantitativa y 396.000 es en la parte cuantitativa. Esto afecta al 20% de la población dominicana, al 22% de la población dominicana. Y si se toma esto en cuenta, uno se pregunta en un momento determinado, ¿cómo la gravedad de este problema es tal que si se planteara una solución a 12 años, por ejemplo, que sería un plazo no muy largo, habría que construir 33.000 viviendas nuevas cada año? ¿Y tú no has calculado la cantidad de jóvenes parejas que entran, forman parte, que necesitarían una vivienda? Porque es otro gran problema. No, pero estoy hablando, partiendo de que la situación estuviera, o sea, que quisiéramos satisfacer ese problema ahora, en un futuro, necesitaríamos en 10 años, calcular. 3 administraciones, mínimo 33.000 nuevas viviendas. Más 5.000 viviendas, sí. Estaríamos hablando con los nuevos entrantes, ¿verdad? De pareja. Por supuesto. Te lo digo porque es un verdadero dolor de cabeza, sí, en República Dominicana. Padres que tienen que asumir estas familias que se forman porque no hay posibilidades en términos de ingresos y de entrar en algún plan concreto no, así es, o sea, las nuevas parejas van, se está dando una demanda también por el crecimiento, por el crecimiento poblacional, y si no podemos satisfacer la demanda actual, imagínate cómo se va a complicar al futuro. La segunda gráfica, por ejemplo, podemos ver qué representa en términos porcentuales. Si me ponen la segunda gráfica, por favor. En términos porcentuales, ¿cuál es la situación? El 22%, o sea, un 22% del déficit en relación al total de las viviendas. Y eso afecta aproximadamente a 2,5 millones de personas. Wow. 2,5 millones de personas en nuestro país. Una cuarta parte está siendo afectada por no tener vivienda o por vivir en una vivienda deficiente. En la tercera gráfica podemos observar también, si me pone la tercera gráfica, por favor, el mapa, cómo se concentra este problema. Este problema es más agudo en esta subregión metropolitana a la cual se incorpora San Cristóbal. Solamente en el caso del Distrito Nacional, en el caso de la provincia de Santo Domingo, el déficit es de un 11.3%. Una pregunta, ¿qué significan los colores? Los colores en rojo significa que la situación es bastante grave. ¿Y cuál es la menos grave dentro de esos colores? La menos grave son la región fronteriza. No, que el color. En verde. El color verde intenso Bueno. te demuestra cuál es la situación menos grave, que son en la región fronteriza, porque como se está dando un proceso de despoblamiento, claro, un proceso migratorio, existen más unidades habitacionales o con menos problemas, vamos a decirlo así. Existen más viviendas. Por número, pero no por calidad. Porque esas son viviendas sumamente precarias. Ya la calidad es otro tema. Eso es lo que estamos tratando de combinar, no solamente el número, sino la calidad de la vivienda, los servicios que recibe. Bueno, como se pudieron dar cuenta en el mapa, el grave problema está en áreas en donde en cierta medida hay una cierta escasez de terreno. Ahí Luis Guzmán, tenemos un tema, porque el crecimiento tiene que ser hacia arriba. Tiene que ser un crecimiento hacia arriba por el hecho de que hay una gran presión, Distrito Nacional, Santo Domingo, San Cristóbal, Santiago, hay una gran presión por nuevas viviendas, porque son los núcleos migratorios fuertes. Y entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que simple y llanamente se está dando un déficit bastante fuerte. En la próxima gráfica podremos... Pero antes de entrar, una inquietud, una pregunta. Sí.
estar promoviendo esta concentración, estar promoviendo estas migraciones del campo, nos va a llevar que ya tenemos unos procesos de arrabalización de lo urbano, de las ciudades, que nadie le está prestando atención, exceptuando gente como Luis Guzmán, que siempre ha estado preocupado con estos problemas. Entonces no es que ¿verdad? Todo el que llegue y vamos a construirle viviendas, y sobre todo esas edificaciones que tú hablas, que hay un modelo que por eso debe de pensarse que hay un abaratamiento, porque la misma vivienda que se construye en Santo Domingo Este es la que se construye en Santo Domingo Norte, es la que se construye en Santiago. Pero son edificaciones de 4 plantas, que algunas tienen 2 habitaciones, otras tienen 3, en definitiva no debe haber un abaratamiento. Ahora, lo que estoy insistiendo es que ¿por qué se construye de 4 plantas? Para no tener que tener un ascensor, entre otras razones, porque un ascensor sí, el mantenimiento sería muy, muy costoso, pero estas edificaciones también resultan muy caras. Tú estás construyendo en edificios de 4 plantas, apartamentos, hay posibilidades financieras, hay posibilidades de recursos monetarios para que entremos a esa política. Nada de eso. No te estoy diciendo que tenga una posición definitiva, por eso no ha sido objeto de debate. No, pero fíjate, aquí hay una cosa, y Luis no puede ayudar mucho aquí, Luis Guzmán no puede ayudar mucho. Hay un colapso, ese es el término que hay que usar, a nivel de lo que es la vivienda en el Gran Santo Domingo y particularmente en el Distrito Nacional. Hay sectores que se han quedado tan rezagados y sin falta de modernización, en particular los barrios de la parte alta de la ciudad, en donde hay un hacinamiento horripilante. Lógicamente los servicios son pobres, el parqueo, que es otra de las grandes tragedias que no la vamos a tocar aquí, porque ¿por qué no? Que otro tema, el caos que se está creando por falta de que la vivienda no tienen parqueo. No se diseñó la ciudad para que la gente tuviera vehículos. Cuando se diseñaron los barrios de la parte alta, no había marquesinas en la casa. Entonces ahora todo el mundo tiene un vehículo. Y eso no todo el mundo, Pedro. Sí, no todo el mundo, por favor. Aunque sea un motor. Bueno, eso sí, pero mira, si no tienes un peatón. Mira, Pedro, por suerte no se ha estado construyendo en muchos sitios para que las viviendas tuviesen un automóvil. Nosotros tenemos que hacer un replanteamiento de lo que es lo urbano. Esa atracción del campo hacia las ciudades, a lo urbano. Lo que ocurre es que lo urbano ha colapsado. ¿Qué es vivir en lo urbano? Oye, se supone que vivir en lo urbano es donde uno va a tener mayores facilidades y satisfacción de las necesidades de comercio, de empleo, de trabajo, de movilidad, de conocer gente y tener intercambio y recreación. Pero aquí, mira, el vivir ahora mismo en lo urbano, eso ha estado generando conflictos. Ahora mismo tú tienes el problema de la movilidad, de los taponamientos cada vez mayores en el tránsito y el tiempo y la calidad de vida deteriorada totalmente para ir al trabajo. El salir a la calle para disfrutar de lo urbano y de los servicios y del comercio, óyeme, la inseguridad que se está produciendo y cada vez más, las posibilidades de que todas esas concentraciones, asentamientos urbanos de personas encuentren áreas recreativas. Esos espacios que ustedes señalan y que ha señalado Maridalia, Luis Humberto, con las precariedades que cada vez son mayores. Por ejemplo, si nosotros no fuéramos lo que es ya tradicional y conocido, a la Ciénaga, los Guandules, Gualey, el Capotillo, el Simón Bolívar, la Surce, el 24 de abril, óyeme, que esos nacieron como barrios ya deteriorados, que hay que producir en esos lugares un mejoramiento, pero hay una gran concentración de población. Pero los asentamientos urbanos, donde habían viviendas unifamiliares, ahora se han ido construyendo, por ejemplo, torres, edificios, pero hay un caos. Luis, hasta 4 viviendas. En el caso del ensanche Payá,
las viviendas que fueron construidas durante el periodo de Trujillo, que eran independientes, se han convertido bueno, pero estamos hablando de la planta, una planta baja se divide en dos y se construye arriba otra planta para 2 apartamentos más independientes, que yo no sé cómo es que se ha podido autorizar en unas condiciones, unas escaleras sumamente precarias, que yo no sé cómo que no hay más accidentes en Santo Domingo. Ese es otro tema. Sí, quizás rescatar algo sobre la medición del déficit habitacional y que he participado en algunas discusiones respecto a los componentes o a las variables que es necesario agregarle al déficit, y una de ellas era la calidad de la materialidad. Pero esos datos, cuando vemos el resultado del déficit cualitativo y cuantitativo por provincia, cómo se distribuye a nivel de provincia, si lo calculamos en función de la densidad poblacional varía. No vemos que el déficit habitacional, tanto el cuali como el cuanti, se concentra en las grandes urbes, no es en Santiago, ni en el Distrito Nacional o en el Gran Santo Domingo, en la provincia de Altagracia, San Cristóbal, y si vemos el cuali, ¿en cuáles provincias que se concentra? En las provincias con mayores índices de pobreza. Sí. Porque si lo vemos, sí, entonces hay que ver el tema de la medición del déficit habitacional, que yo creo que realmente hay que reorientarlo por esas cuestiones que estamos conversando, sobre todo la calidad de la materialidad, señores. Hay viviendas nuevas que a los 2 días de mudarse hay filtración. Las condiciones, por ejemplo, el tema de la accesibilidad también para las personas con discapacidad, que es cosa que a veces no se considera. Entonces, más allá de saber el tipo de materialidad, hay una condición que a mí me parece supremamente importante en República Dominicana, sobre todo porque es un país que por su ubicación geográfica estamos expuestos a fenómenos, por ejemplo, como huracanes, señores, y esas cosas a veces no se incluyen en la medición, y sobre todo porque hay estadísticas que hacen falta para tener un déficit, digamos que con todos los componentes, porque vemos que el déficit habitacional se mide de manera diferente en los países de la región. Hay países que incluyen el tema de la seguridad jurídica de la vivienda y el tema de la calidad, que es un tema bastante complejo, porque quien observa la materialidad es un empadronador que a veces no conoce si el cemento que se usó, si el concreto que se usó tiene una calidad, digamos que deficiente, más allá de lo que se puede observar. Es un tema complejo de medir, pero que va más allá de saber si hay o no hay vivienda, sino que es una cuestión que hay que verla de manera integral, con un enfoque como el que se merece, con planeamiento urbano, con tema de acceso a servicios básicos, y que los servicios básicos vayan más allá, por ejemplo, en el tema del agua, de que si la vivienda tiene acceso a agua, porque a veces la vivienda tiene acceso a agua, pero ¿cuál es el origen del agua? Y eso es importante y se tiene que considerar, creo, en el déficit habitacional, sobre todo en el cualitativo, porque en el cuantitativo sabemos que son las viviendas que hacen falta construir, pero en el cualitativo, esas viviendas que hay que mejorar, que hay que adecuar, yo creo que en República Dominicana hay un reto importante, sobre todo el hacinamiento, que inclusive es uno de los componentes que se incluyen en el cálculo del déficit habitacional. Precisamente, si me pones el próximo gráfico, no la tabla, sino el próximo gráfico, vamos a ver sobre el hacinamiento. En el próximo gráfico nos podemos dar cuenta, no, el próximo gráfico. De la línea, sí, exactamente. Vemos cómo el nivel de hacinamiento, vemos cómo existen 2 tipos de hacinamiento. El hacinamiento, vamos a definirlo, es la cantidad de personas que viven en un hogar o que tienen, se ha definido como 2.5 personas por habitación. O sea, pero ¿cómo puede haber 1.5 personas? Son unidades continuas. Más de 2 personas. Lo correcto sería más de 2 personas. A partir de más de 2 personas en una habitación ya hay hacinamiento.
Bueno, depende de las dimensiones de ese espacio. Es que ahí es donde está la cuestión de la medición del déficit. Perdón, pero déjame explicarte algo. Yo lo entiendo. El hacinamiento va a estar dirigido acorde al uso de ese espacio y las actividades que se van a desarrollar. No, las casas tienen habitaciones. Sí. Habitaciones, o sea, que son espacios para dormir, para descansar. No, perdón. No estoy hablando de cuartos. No, perdón. Tú estás hablando de dormitorio. De dormitorio. Yo pensé que estabas hablando de los espacios que hay desde una sala, un comedor, etcétera. Esos son los Tú hablas del dormitorio. Del dormitorio. El dormitorio, si hay más de 2 personas, ya hay hacinamiento. Pero ahí es donde digo que la medición tiene que revisarse, porque eso es correcto. Eso es lo que plantea la medición del déficit, pero no considera... En el espacios mínimos se determinó para viviendas hasta para 4 personas, hasta con camarote, pero el espacio debe ser mayor. O sea, se ha determinado, por ejemplo, una habitación para vamos dejando terminar, en ese espacio, un 3x3, que es el espacio mínimo que nosotros determinamos y es a nivel internacional, donde puede haber un dormitorio para una pareja, claro, con las condiciones de ventilación, de iluminación, no se considera eso, etcétera. Pero espacios se determinan también cuando uno quiere tener en una habitación hasta 4 camas, entonces la habitación es más grande, tiene que tener mayor cambio de volumen de aire y modificaciones. Eso es parte en un dormitorio. Pero óyeme, Luis, ahí es donde está el problema. Tú sabes que esta crisis de salud ocurrió y afectó más a países donde había gran hacinamiento, donde uno ni siquiera se lo sospechaba. En Italia, uno pensaba como que era un país con muy buenas condiciones de vivienda, pero el hacinamiento, tener a más de 2 personas en una misma habitación, fue lo que complicó el problema de salud. Es lo primero. Lo segundo es un estándar que se define. Más de 2 personas. Como se está diciendo, promedio 2.5 para un hacinamiento medio, pero también hay hacinamiento crítico, que es más de 5 personas. Y aquí existen 214,000 viviendas con hacinamiento crítico, o sea, con más de 5 personas en una habitación. Lo que depende, ahí vamos, es oportuno que se revise cuáles son las condiciones, las dimensiones de esos espacios de habitación, de dormitorio, que es oportuno saber en cuánto se encuentran. Es lo mismo que hay, por ejemplo, en Europa y todo, donde dicen que los espacios llegaron a una reducción tal que cuando entra el sol había que salir porque no cabían los 2. Entonces, el hacinamiento debe de estar determinado en las dimensiones, tanto planimétrica como altimétrica. La actividad que se va a hacer, si es dormir y que tengan cada uno sus camas, la separación entre las camas, el volumen de aire que debe de cambiar y modificarse, de ventilación, etcétera. Pero no es que ya cuando hay 3 personas tienen que buscar inmediatamente otra habitación. Eso se ha discutido. Lo que pasa es que en la medición no se considera los metros cuadrados que hay un cuarto, porque puede ser que un cuarto sea espacioso, que hayan 2 camas o 3, 4 camas, pero es que en la medición no se considera eso, sino que solamente se considera la cantidad de personas que están en un cuarto, independientemente de las condiciones, de la cantidad de metros cuadrados. Por eso es que decimos que a la hora de diseñar una métrica o una metodología, que ojo, la que se utiliza aquí es comparable con algunos países, tienen que participar esos expertos, arquitectos, ingenieros, que puedan decir, no, pero miren, frente a estas condiciones, si hay 3 personas en un cuarto, pues digamos que las condiciones son adecuadas. Pero más allá de eso, hay unas cuantas cosas de tener un espacio para cada persona, pero en la medición no se consideran esos criterios. Resumiendo, porque esto es un tema bastante interesante, intrincado y de muchas aristas, existe un gran déficit habitacional en nuestro país, definitivamente, y se concentra, ese déficit se concentra en las zonas urbanas
de las principales provincias. Distrito Nacional, provincia de Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal, algunas provincias del este como la Altagracia, San Pedro de Macorís, y la Romana también en la parte de me imagino que los municipios de Guaymate, no tanto Villahermosa, pero sí en esos municipios. De una forma u otra, el problema sigue acrecentándose porque el Estado y el sector privado también no pueden satisfacer la demanda. ¿Y por qué no pueden? O sea, no han podido satisfacer. Tenemos que hablar en términos causales. Si el gobierno adopta una política, por ejemplo, de preferencia, priorización del turismo, tú ves que están toda una serie de financiamientos, hasta el Banco de Reserva se ha volcado a financiar el sector turístico. Es que no es una prioridad nacional, por Dios, el tema de la vivienda, que es un tema también que te resuelve las condiciones de vida de la población. ¿Y por qué no se deja que el sector turístico se financie él mismo? ¿Por qué? Claro. O sea, son temas, eso no quiere decir que no reconozcamos, ¿verdad?, nuestras diferencias y respetemos nuestras consideraciones, pero esto tiene que estar claro a nivel de opinión pública. El turismo no es prioridad nacional y vamos a ver posteriormente que tiene que ver, pues está creando serios problemas en la medida en que 53,000 habitaciones han pasado a ser alquiladas, o sea, alquiladas a los turistas. Pero ¿sabes lo que son 53? Cuando aquí lo que tenemos son 83,000 habitaciones en el sector turístico. No, eso tiene que estar claro. Ahora, nuestros papeles, con diferencias entre nosotros, que la opinión pública, la teleaudiencia, la radioaudiencia sepa de que las decisiones que se están tomando en este país nos están afectando, porque el tema de los alquileres, el tema de los alquileres de la vivienda es un verdadero infierno. Bueno, en ese sentido también, qué bueno que tocas el tema de los alquileres. También es un tema bastante complicado, bastante complejo, en la medida de que no existen mecanismos regulatorios o un árbitro, vamos a decirlo así, que le permita tanto al propietario como al inquilino llegar a un acuerdo en donde se respeten ese acuerdo. Muchas personas que tienen viviendas prefieren no alquilarla o la mantienen desocupada porque no hay reglas claras. Hay veces que personas se entran a una vivienda, pagan los primeros meses y después de cierto tiempo no pagan, y eso se complica bastante el proceso para el propietario incluso recuperar su propia vivienda. Eso es un tema donde se pueden hacer propuestas. Hay una gran cantidad de personas que viven alquilados, hay una gran cantidad de personas que tienen vivienda y que quisieran alquilarla, y si el Estado creara algún tipo de mecanismo, a partir de ahí se podría crear una especie de círculo virtuoso en donde los propietarios pudieran mejorar sus viviendas y los inquilinos pudieran acceder a viviendas a precios razonables, lógicamente bajo la condición de respeto de las reglas de juego. Bueno, ya tenemos en línea a José Luis Kepi, dentro de un par de minutos, pero sí vamos a continuar concluyendo que definitivamente el problema afecta mayormente a las personas de menores ingresos, porque no tienen acceso al crédito, sus niveles de ingresos son bastante bajos como para adquirir una vivienda, incluso hasta para mejorar las viviendas que muchas veces pasan de generación en generación. Pero volvemos a los mismos problemas. ¿Por qué el gobierno tiene que regalar viviendas? El gobierno puede construir muy bien viviendas y de acuerdo al nivel de ingreso de la familia se paga, porque aquí hay una política errónea, nefasta, de que se regalen las parcelas urbanas y rurales, se regalen las viviendas. Yo sé que es un problema, ¿verdad?, para muchas familias, pero lo importante es garantizar el derecho a la habitación.
a que pueda una familia vivir, pero no que se le regale, porque estamos mal acostumbrando a la población dominicana, porque hay mucha gente que se ha fajado a trabajar y con ese ingreso puede comprar una vivienda, o gente que se va a Estados Unidos. O sea que esto tiene que reformularse completamente. Nada de estos puntos han sido debatidos, a pesar de que existe, oye bien, una mesa de vivienda en República Dominicana. O sea, lo que tenemos que ver es el derecho, no a tener una vivienda propia, sino derecho a poder habitar. Y para eso tú tienes que ver el tema en términos de género, las mujeres, sobre todo las que son madres de familia, los ancianos, gente que ha sido... Madre soltera. Pues madre soltera. Sí, es un tema que hay que bregar. Como no, mira, no está inventando nada. En otros países ya se han adoptado políticas, pero nosotros no aprendemos las cosas buenas de otros países. Entonces, esto, ¿cómo diría? Es un tema tan sensible. Además, ¿cómo vamos, como tú dices, muy bien señala, el crédito? Pero ven acá, ¿a quién que se dirige el crédito en República Dominicana? ¿A qué entidades? ¿A los importadores? Aquí se está dirigiendo el crédito a la producción de vivienda. No. No, y bueno, continuamos con José Luis Kepi, desde los Estados Unidos. José Luis, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo te sientes? Bien, bien. ¿Cómo están ustedes? Hace un poco de frío allá en estos días. Sí, está mejorando. ¿Está mejorando? Sí. Pero está en cero, me imagino. ¿Puedo empezar? Sí, puede empezar. Ok. Bueno, muy buenos días de nuevo a todos ustedes y a la teleaudiencia que escucha este programa. Entrando en materia, a 2 años de su gestión en la presidencia, el actual mandatario Joe Biden continúa manteniendo o replicando algunas de las políticas más execrables de su predecesor, Donald Trump, en materia de inmigración. Nos referimos a la nueva medida que la administración Biden reavivó de negar de cuajo la concesión de asilo, misma que una vez Biden en campaña condenó. Hemos de recordar que el presidente Biden primero se tardó en ponerle punto final a la odiosa política denominada Título 42, que fue utilizado durante el trumpismo como pretexto para negarle asilo a aquellos migrantes que lo solicitaran en la frontera. Sí, él expandió la utilización de la política del Título 42, de modo que más grupos de migrantes pudieran guarecerse en la misma, pero la misma habrá de terminar una vez la emergencia COVID finalice este próximo mes de mayo. Entonces, la administración anunció otro sistema que posee elementos implementados durante el trumpismo. Esta nueva regla, que fue anunciada a fines del mes de febrero, habrá de prohibir el paso a la mayoría de inmigrantes que, pasando por otros países en ruta hacia Estados Unidos, no hayan aplicado por asilo en dichas naciones. O sea que la nueva ley es casi copia de la medida implementada durante la pasada administración, durante el periodo de COVID. Es decir, que se le habrá de vedar el asilo, prohibir el asilo en tránsito, o lo que se llama en inglés Asylum Transit Ban, y esta medida ya ha sido bloqueada en numerosas ocasiones por las Cortes, pues viola leyes estadounidenses en materia de asilo. La administración Biden fue objeto de numerosas críticas por lo abusivo de estas medidas, de esta última medida. La verdad es que no se le ha dado mucho relieve, porque ustedes recordarán que la prensa se enfocó en el primer aniversario de la guerra en Ucrania,
también el problema de los famosos globos espía, pero esta ley no se le dio mucha importancia en los medios de comunicación, pero sí ahora la administración está a la defensiva, quejándose de las numerosas críticas, vuelvo y repito, por lo abusivo de esta medida. Los oficiales, por ejemplo, de la presente administración Biden han dicho que sí habrán de conceder asilo a aquellas personas que así lo requieran por asuntos de salud o emergencia, pero que tendrán, oigan esto, que tendrán que llenar un formulario en línea. Entonces, José Luis, vamos a entender esto. ¿cómo? En medio de una crisis familiar, en muchos casos donde muchos de esos inmigrantes viven en áreas donde no hay conexión en internet, ellos tendrán que llenar un formulario en línea, o sea, un formulario por la computadora. Entonces, para un mandatario que busca la reelección, tal política seguramente habrá de reflejarse en las urnas en las próximas elecciones. ¿Puedo preguntarte? Ese es mi primer punto. ¿Puedo preguntarte por qué se debió o por cómo se explica este cambio de actitud de la administración frente a este tema? Esa es la pregunta esa es la pregunta del millón. No hay una postura coherente, voluntad política o quizás plan holístico en materia migratoria. Y los últimos tumbos parece que son políticas más reactivas antes que medidas políticas propositivas de un plan holístico por parte de esta administración. Es una especie de vamos a ver, es lo único que te puedo decir, porque la verdad no, estas últimas medidas no tienen ni pie ni cabeza. No sé si tenga que ver por el miedo a enfrentarse a la bancada republicana, la verdad no sé, pero de que hay una falta de sintonía, coherencia en las medidas implementadas durante esta administración, lamentablemente. Los dueños de la casa. Además, señalar que, por otra parte, las tensiones diplomáticas volvieron a acentuarse recientemente entre México y los Estados Unidos a principios de semana, específicamente el lunes 27 de febrero, cuando el Departamento de Estado, encabezado por Anthony Blinken, yo no quiero usar la palabra metió la cuchara, pero hizo unas declaraciones, digamos, Metió la al pata. emitir su posicionamiento de respaldo a la marcha efectuada el pasado domingo en México, bajo convocatoria del grupo de derecha y ultraderecha, en defensa del despilfarro y la cooptación oligarca que históricamente ha tenido lugar en el Instituto Nacional Electoral de México. La administración de López Obrador ha emitido una serie de medidas que hacen ahora más transparentes y menos costosa el proceso electoral, y estas nuevas medidas lesionan los intereses históricos, los intereses creados entre grupos oligárquicos quienes se han beneficiado históricamente del tráfico de influencia y la opacidad que existía en dicho organismo. El presidente López Obrador se pronunció indicando que dicha postura por parte de Estados Unidos de crítica a las medidas de la presente administración corresponden a la actitud de las élites políticas estadounidenses por siglos, e instó a las autoridades a leer el contenido de la reforma en materia electoral y que además se informe mejor en cuanto a los fraudes electorales que históricamente se han perpetrado con el aval del Instituto Nacional
elecciones, el Instituto Nacional, el Instituto Nacional Electoral en México. Además, que si ellos, es decir, los Estados Unidos, están tan interesados en la democracia y transparencia, el presidente López Obrador les recordó por qué no hacer lo mismo con su embajadora actual en el Perú, que ha sido acusada de ser asesora de los golpistas que destituyeron y encarcelaron al presidente Pedro Castillo. O sea, ya ustedes pueden ver cómo marchan las cosas. Y menciono esto porque ustedes se recordarán que el pasado 6 de febrero la vicepresidenta Harris anunció que había $1 billón inversión en Centroamérica, en un plan en el cual también México habría de participar, destinado a paliar la crisis económica de dichas naciones que desencadenan en una oleada migratoria. Es un plan conjunto en donde tanto los Estados Unidos como México y Centroamérica habrían de participar. Los fondos habrían de ser administrados por lo que se llama un partnership o consorcio para Centroamérica y administrado por la agencia USAID. Y según se dice, el plan había de beneficiar hasta 1 millón de centroamericanos de aquí al 2032 y que proporcionaría alrededor de $500 millones en infraestructura. Entonces, vemos planes que se están gestando, pero también vemos tensiones por parte de los políticos, malos entendidos, y lo cual en verdad no nos ayuda, porque no queremos aumentar las tensiones entre México, entre los Estados Unidos en estos momentos, que estos planes se están tratando de implementar, porque solamente toma un político hacer un par de llamadas para que planes como estos, aunque estén en el Congreso, sean detenidos, así por capricho. Así lamentablemente que funciona la política en este país. Por otro punto, si no hay otra pregunta o comentarios. Lo del INE, lo de México en cierta medida crea un poquito de ruido, pero es solo porque desde otras latitudes se ve como que el intervencionismo de López Obrador es tratando de buscar algún mecanismo para tratar de reelegirse. Es la única inquietud como que ha surgido en algunos sectores, y la creciente militarización de la sociedad mexicana. Es tal vez los puntos que pueden tener personas desde fuera de México con López Obrador. Sí, eso podría ser una postura. Okay. Continúa. Biden, el presidente Biden, por otro lado, rechazó las críticas provenientes de la bancada republicana, quienes ahora están envueltos en una serie de investigaciones sobre la política migratoria de Biden, y el presidente ha afirmado que su gestión ha hecho progresos significativos en torno al tráfico humano y también al tráfico de estupefacientes, particularmente el famoso fentanilo que proviene de la frontera sur y que causa más de 100,000 muertes al año aquí en los Estados Unidos. Los políticos estadounidenses parece que han llegado a una especie de consenso bipartidista culpando a México y sus carteles. Entonces culpan a México de su exiguo esfuerzo, entre ellos el senador de New Jersey, Menéndez, que fustigó ácidamente recientemente la actitud de México ante el fenómeno del tráfico de fentanilo. Creo que por último, el último punto para el día de hoy, todavía está bajo examen en la Corte Suprema de la Nación la cancelación de la deuda estudiantil. Varios congresistas republicanos han interpuesto demandas judiciales
ante la medida del presidente Biden de cancelar de 10 a 20 mil dólares de deuda estudiantil, los republicanos han acusado al presidente Biden de extralimitarse en sus funciones como presidente y han demandado. Una de estas demandas, que es lo cómico, proviene desde el estado de Missouri a favor de una entidad llamada Mojila. Esta entidad llamada Mojila es una empresa con fines de lucro encargada de manejar los préstamos universidades. Entonces los congresistas de este estado indican en su demanda que dicha empresa, que dicho sea de paso, no es una empresa sin fines de lucro, habrá de perder negocios si el presidente condona la deuda. Durante la administración Trump se utilizó la pausa durante la pandemia y esa misma pausa ha sido continuada por la administración Biden, y resulta paradójico al pensar que los republicanos se opongan a tal cancelación de la deuda en plena campaña electoral. O sea que tanto del lado de demócrata como del lado republicano estamos viendo una conducta que no se compadece con con las aspiraciones de ambas bancadas de buscar la reelección y la posible presidencia de la República en el 2024. Bueno, bien, continuando con el desarrollo del programa y llegando a elementos de conclusión dentro de la mesa. Evidentemente, el déficit habitacional llama a la dirigencia política y a la población en sentido general a demandar la elaboración de un plan a corto, mediano y largo plazo que de una u otra forma pueda buscar soluciones viables al problema de la vivienda, tanto en lo que es la parte cuantitativa como en la parte cualitativa, como uno de los puntos. También otro de los elementos que hemos tocado aquí en la mesa está las reglas claras para el alquiler de las viviendas, porque de una u otra forma las reglas existentes perjudican en muchos casos a una parte y la otra, ya que no existe un mecanismo, un ente que haya definido algún tipo de política y intervenga entre... Pero ahí debo hacer una precisión. Es que no tenemos viviendas construidas para el Estado que permitan el alquiler. O sea, aquí inmediatamente el que entra pasa a un contrato de propiedad. ¿Por qué? Porque estamos hablando de posibilidades de familias reales. Entonces, eso es un tema cardinal en República Dominicana. Que el Estado construya viviendas y que la den alquiler. Y eso puede aplicarse la ley. Pero aquí nada más es directamente el sector privado. Y cuando tú hablas ¿verdad? de ese respeto, que estamos de acuerdo, que cumplir con las obligaciones, también hay que considerar que esas instancias no tienen la calidad legal, la calidad moral, como es pro consumidor y pro usuario, para intervenir. Lo que te decía, no, eso es contrato entre las partes. Entonces, ¿para qué tenemos un bendito Estado? No, y Luis, mira, ahí hay algo importante. Hay una intermediación que el Estado también podría aprovechar, porque de una forma u otra siempre hay un asunto de un abogado. Y el abogado al final no te hace muchas veces. No, le toca una tercera parte de los depósitos. Sí, le toca la tercera parte del depósito y le toca que no se inscribe en el contrato. Y le toca un porcentaje mensual. Dependiendo si fue que él que procuró, son muchas situaciones. Un ejemplo, nosotros arrastramos una serie de leyes viejas, basadas, como que el que alquila tiene que depositar como de 2, 3 hasta 5 meses de avance del alquiler al propietario, pero el propietario tiene que depositarlo en el Banco Agrícola. Pero ¿qué resulta? Si ese que alquiló
se pasa más tiempo sin pagar de lo que dio en depósito, el que se está perjudicando es el propietario, porque en lo que a través del Banco Agrícola se procede para el desalojo, te pasan años. Entonces, el propietario se ve amarrado. Por ejemplo, en Estados Unidos, si usted tiene un contrato, las responsabilidades son directamente del propietario con el que él te alquila. Y si falta el contrato, inmediatamente procede la institución legal establecida para que se cumpla el desalojo. Mire, y lo hacen rápido. Luis, usted faltó 4 meses ya. ¿Tú consideras que el Banco Agrícola es el organismo idóneo para manejar? No, te estoy diciendo que hay que modificarlo. Pero ten mucho cuidado, es que el Banco Agrícola debe haber una entidad que sea depositaria, porque aquí ¿quién es que centraliza todos esos recursos? ¿Es el Banco Central? ¿Por qué alguien que ha abandonado una cuenta, tú tienes que, si no la recupera, entregarle el dinero al Banco Central? Por lo menos se debiera de ir a Tesorería Nacional. Entonces el Banco Agrícola es un problema de cómo se ha concebido. Sí, porque el Banco Agrícola debería ser un banco comercial y debería ser un banco de financiamiento de las actividades productivas. Además de eso, tú tienes que considerar que las microempresas no tienen que estar dependiendo de fondos de ayuda del gobierno. Lo que aquí hay que bajar es la tasa de interés. Pero aquí existe un oligopolio de la banca que te establece tasa de interés que arrastra el Banco de Reserva. El Banco de Reserva es parte de esa mancuerna que sigue los lineamientos y las decisiones administrativas de los bancos comerciales privados. Entonces, nosotros pudiéramos convertir el Banco Agrícola en un banco estatal que te financie las actividades agrarias, campesinas, la de microempresas, artesanales y las mismas viviendas. ¿Pero qué se hace? Sencillamente se destina, se hace transferencia de fondos para que lo que tú le entregues, ¿verdad? Ellos lo prestan, pagando a veces algunas tasas de interés, a veces regalado, entonces a una tasa de interés superior. Así no nos vamos a desarrollar nunca. Ahora, ¿quién se opone a rajatablas a que haya un banco popular para financiar la economía social, la economía popular, la economía campesina, la economía artesanal? Los bancos, incluyendo al propio Banco de Reservas. Y aquí estamos hablando de que si hay un punto que discutir en este país es el Código Monetario y Financiero, que no se quiere discutir. Aquí se llamó a mesa de todos los sectores. No, eso es intocable. Pero ¿por qué el bendito gobierno tiene que estar transfiriendo fondos a una banca central que está en bancarrota? ¿Por qué? Pero las asociaciones de ahorros y préstamos se supone que el 60% del dinero que recaudaba tenía que ser destinado a la vivienda popular, a la vivienda mínima. Pero ¿qué hacen las asociaciones de ahorros y préstamos vacías? No sé cómo están actualmente. Pero ese 60% lo depositan en los bancos comerciales para tener una rentabilidad, el resto no para lo certificado, porque esa es la mancuerna que hay. Y lo otro, pero no destinan ese % por los problemas que le da a las asociaciones, porque de que son más gente, etcétera. Todo eso hay que revisarlo. Claro que se han hecho desarrollos para vivienda, vamos a decir, popular y de bajo costo. Pero eso hay que incidir. Ahora, particularmente yo que fui en un tiempo vicepresidente del Banco Nacional de la Vivienda, que desgraciadamente ha desaparecido, y cumplía una misión. No obstante, había que hacer y exigir que las asociaciones de ahorros y préstamos cumplieran con las leyes que fueron las que le hicieron crecer, y se han convertido prácticamente en bancos comerciales. Sí, bueno, decir que definitivamente con relación al tema de la vivienda hay muchas aristas, y yo creo que un problema que tenemos histórico en República Dominicana y que es propio de los países en vía de desarrollo
es que a veces queremos tocar muchos puntos a la vez. Hay muchas cosas que resolver con relación al tema de las viviendas. Pero en el caso de República Dominicana, a mí me parece que deberíamos definir algo y resolver ese algo y luego de una u otra manera ir trabajando en forma escalonada. ¿Por qué? Porque hay muchos asuntos que resolver. Si nos ponemos a revisar desde la concepción misma de las políticas, todo está mal. Entonces, en República Dominicana, yo creo que debemos dejarnos de querer apuntar a muchas cosas, inclusive si vemos y escuchamos el discurso del señor presidente, dijo muchísimas cosas, pero dentro de las luces uno dice, pero ¿y al final qué dijo? Entonces, yo creo que con relación a la vivienda, deberíamos concentrarnos más en regular ciertas cosas. La construcción de la vivienda, que el gobierno entregó tantas viviendas, ¿cuál es la calidad de la construcción de esa vivienda? ¿Se cumplieron con algunos parámetros? Está regulado. Hay leyes, hay reglamentos técnicos que las instituciones tienen que exigir que se cumplan. Lo que ocurre es que las instituciones, tanto de obras públicas como de los ayuntamientos, no la hacen cumplir. Solamente a ciertos sectores. Y el mismo Estado dominicano, el gobierno central, procede a hacer construcciones que violentan las mismas reglas y las mismas leyes de construcción. Pero ahí tocaste uno de los puntos, los ayuntamientos y su rol en este asunto. Y eso lo podemos vivir cotidianamente. O sea, cuando alguien intenta hacer una mejora a una vivienda, eso debe, como tú lo sabes, tener una cierta aprobación a nivel de ayuntamiento. Pero los mecanismos que históricamente han existido aquí, que eso se trata por fuera de los canales y comienza y se ha seguido complicando todo el problema, porque usted está haciendo una casa y no tiene las facilidades, a veces tal vez no tienen ni cisterna, no tiene parqueo, y hay varias personas. Usted transformó una casa en soluciones habitacionales y en vez de tener una casa, ahora usted tiene cuatro soluciones habitacionales, pero en esas 4 soluciones habitacionales, 4 malas soluciones, sí, de esas 4 soluciones habitacionales, probablemente 3 de los integrantes de esas soluciones tienen vehículos. Es que no hay que buscarle facilidades para que la gente tenga 3, 4, 5 vehículos. Dependiendo de la zona, por eso hay áreas urbanas, que no es para que tú tengas un vehículo parqueado en el frente de tu casa. Pero es que lo que debe es la movilidad urbana. Pero ahí es donde voy. Por ejemplo, en el tema de la construcción de vivienda digna, que tenemos 7 criterios, ¿quién se está encargando de que la construcción que se está haciendo en República Dominicana, no la social, por lo menos la que provienen de gobierno, ¿quién está verificando que se cumple al menos un criterio? No, mira, sí. ¿Y de qué no van a tener una ley fría y escrita? La debilidad. Óyeme, en el procedimiento para uno poder hacer, por ejemplo, una urbanización, y le voy a hablar de cómo estaba eso establecido y están obligados las oficinas de planeamiento urbano, no solamente para el uso y destino del suelo que se va a utilizar, se le tienen que tener una aprobación de un anteproyecto preliminar, y ese anteproyecto tiene que tener una coordinación interinstitucional con la CAS, con electricidad, con teléfonos, para que se prevea que los asentamientos humanos que se van a desarrollar puedan luego disponer de las facilidades y los servicios del agua, de la electricidad, etcétera. Pero hay una descoordinación total. Por eso ustedes ven en muchos sectores cómo los transformadores en muchos lugares explotan porque ya están sobrecargados, y cómo entonces uno tiene que construir una cisterna porque ya el agua no te llega con la presión para que entre de forma natural. Pero no solo los transformadores, han explotado las cloacas. Sí, porque nosotros tenemos... Y volviendo al tema de las soluciones habitacionales sin parqueo, eso está impidiendo el buen desempeño del servicio de recogida de basura en muchas partes. ¿Por qué? Porque ya los carros ya las calles son parqueos de lado y lado, y a veces que ahí sí tenemos ciertas diferencias cuando se dicen porque se están construyendo sin estacionamiento. Sí. No, es que hay que ver las zonas donde usted no tiene por qué, si tiene los servicios de movilidad disponibles. Claro. Además,
óyeme, un ejemplo de cómo de pronto tú puedes satisfacer las necesidades de estacionamiento. Señores, ¿dónde están los parquímetros? ¿Que aquí los rompen? ¿Y por qué todo el mundo tiene que tener un parqueo? ¿Por qué para ir a tu área de trabajo tú tienes que ir en un automóvil y dejar en la calle 8 horas ese carro ocupando áreas? Sí, yo lo que creo... Esto es caótico, se ha perdido lo urbano. Sí, y yo lo que creo que tenemos un ministerio de la vivienda que construye. Pero ya de ahí las otras cosas, pues no sabemos quién es que realmente Luis. está en eso. Sí, ya estamos en la parte final del programa. Creo que lo que ha dicho Maridalia me parece muy importante, de que nos concentremos en algunos puntos. El problema es que la vivienda Sí, es... envuelve el tema político y una serie de variedades. Así es. O sea, eso hay que entenderlo. Entonces, este es un programa para orientar y sobre la base de informaciones que son oficiales. Claro. No estamos inventando nada. Entonces, en ese sentido, hay puntos que hay que pasar a discutir. El fideicomiso es un tema que no conviene. Lesiona los intereses nacionales y los intereses de la misma gente que adquiere vivienda. Y además de eso, habría que tomar en cuenta, que no lo puedo dejar de mencionar, aunque estamos en la parte final. Oiga, esta ciudad ya colapsó, no es que va a colapsar, ya colapsó, solamente en ruido. Oye bien, en ruido. Ese es un problema. En ruido. Esto no se puede, aquí no se puede vivir. Y en movilidad. Y en movilidad. Oye, todos esos motores Dios. encienden en la capital, eso hay que buscarle solución. Pero- Solamente quería transmitir, ¿verdad?, de manera muy, muy puntual. Y ya llegamos al final, no sé si tú quieres despedir. Bueno, agradecemos infinitamente a todos ustedes por habernos sintonizado en el día de hoy. Damos las gracias a Luis Guzmán, Luis Humberto Vargas, Maridalia Rodríguez, y los invitamos para que el próximo sábado nos sintonicen en una nueva entrega de su programa Geoeconomía por Su Mundo TV. Muchas gracias.